4 días de enero, por Jordi Sierra y Fabra. 4 días de enero es una novela histórica de Jordi Sierra y Fabra, publicada en el año 2008, ambientada en los últimos días de la Guerra Civil Española, específicamente en la Barcelona sitiada por las tropas franquistas en enero de 1939. Este libro mezcla la ficción con la historia, siguiendo el formato de una novela negra. A continuación, presentaré un análisis literario profundo de esta perspectiva y empezaremos con el contexto histórico y literario. La novela se sitúa en un contexto histórico clave, los últimos momentos de la Guerra Civil Española, cuando Barcelona está a punto de caer en manos de las tropas franquistas. Este telón de fondo es crucial para comprender la tensión, el sufrimiento y la desesperanza que impregnan la atmósfera de la novela. El autor utiliza este contexto para mostrar las consecuencias devastadoras de la guerra, tanto a nivel personal como social, y para reflexionar sobre temas universales como, por ejemplo, la pérdida, la dignidad y la justicia en tiempos de conflicto. La elección de este periodo histórico no es casual. Sierra y Fabra utiliza la caída de Barcelona como una metáfora de la caída de los ideales republicanos y el fracaso de una generación que luchó por la libertad y la democracia. Este trasfondo histórico sirve de contraste con la trama principal, una investigación criminal que se desarrolla en paralelo. La trama de 4 días de enero sigue al inspector Miquel Mascarell, un detective de la policía de Barcelona que se encuentra entre las ruinas de una ciudad al borde del colapso. Mientras las fuerzas franquistas avanzan, Mascarell se ve obligado a resolver un último caso: el asesinato de una joven que parece ser un crimen insignificante en medio del caos de la guerra, pero que se convierte en algo mucho más complejo. Estructura narrativa. La novela está estructurada en 4 días que se desarrollan en enero de 1939, justo antes de la entrada de los nacionales en Barcelona. Esta estructura lineal y condensada en el tiempo intensifica la tensión y el sentido de urgencia de la trama. Cada día está marcado por nuevos descubrimientos en la investigación de Mascarell, mientras las condiciones en la ciudad se deterioran rápidamente. Elementos del género negro. La novela sigue las convenciones del género noir, con un detective solitario, cínico y desencantado por la vida, que se enfrenta no solo a criminales, sino también a la corrupción y a la injusticia sistemática. Mascarell es el típico detective del género, pero adaptado al contexto de una ciudad destruida por la guerra, lo que añade una dimensión trágica a su personaje. Personajes principales. Miquel Mascarell es el alma de la novela como protagonista. Es un hombre desencantado que ha perdido todo en la guerra, pero que sigue aferrado a sus principios. Su código moral lo distingue como un hombre íntegro en un mundo que se desmorona a su alrededor. Este tipo de personajes es típico de la novela negra, donde los detectives suelen ser hombres con una fuerte brújula moral que los guía, incluso cuando todo a su alrededor es caos. Mascarell como símbolo. Miquel Mascarell es un símbolo de la resistencia moral frente a la decadencia. A pesar de la desesperanza que le rodea, sigue persiguiendo la justicia, lo que lo convierte en un héroe trágico. Su carácter está profundamente marcado por la pérdida. Su esposa ha muerto, ha perdido su casa, su ciudad está a punto de ser ocupada, pero sigue adelante con un sentido del deber que va mucho más allá de su propia supervivencia. Esta obstinación por cumplir con su deber refleja una lucha interna entre el deseo de abandonar y la necesidad de encontrar un propósito en medio del caos. Personajes secundarios. Los personajes secundarios también están bien definidos, desde los aliados de Mascarell hasta los antagonistas. Cada uno aporta una capa adicional a la complejidad de la historia. Muchos de ellos representan las diferentes facetas de una sociedad rota por la guerra. Los oportunistas, los traidores, los sobrevivientes, pero también aquellos que, como Mascarell, aún creen en la posibilidad de justicia. Los secundarios cumplen además el papel de exponer las diferentes respuestas humanas ante la desesperanza y el colapso social. Temas principales:
la guerra y sus secuelas. Uno de los temas más prominentes de la novela es el impacto devastador de la guerra, no solo en los cuerpos, sino también en las mentes y las almas de las personas. Sierra y Fabra describe una ciudad devastada donde la esperanza ha sido reemplazada por la desesperación y donde los ideales han sido traicionados. La guerra actúa como un escenario omnipresente que afecta todas las acciones y decisiones de los personajes, creando de esta manera un ambiente opresivo y sombrío. Moralidad en tiempos de crisis. La novela también explora la moralidad en tiempos de crisis. Mascarell se enfrenta constantemente a decisiones difíciles y la historia plantea preguntas sobre qué significa ser justo cuando las leyes y la moralidad tradicionales han colapsado. Mascarell sigue persiguiendo la justicia incluso cuando parece inútil, lo que resalta la idea de que los valores morales no deben depender de las circunstancias externas. La resistencia del individuo. A través de Mascarell, la novela también aborda el tema de la resistencia del individuo frente a la opresión. A pesar de todo lo que ha perdido, sigue luchando por lo que cree, lo que le otorga una dignidad inquebrantable. En un mundo donde todo parece haberse desmoronado, Mascarell es un recordatorio de que la resistencia no siempre es física, sino también moral e intelectual. El colapso de la sociedad. La novela es una crónica de la caída de una ciudad y, por extensión, de una sociedad. Sierra y Fabra describe con detalle la desintegración de las estructuras sociales y cómo las personas luchan por sobrevivir en medio del caos. Esto no solo refleja la situación en Barcelona en el año 1939, sino que también se puede interpretar como una crítica más amplia de lo que ocurre cuando una sociedad se destruye desde dentro. Estilo literario. Sierra y Fabra utiliza un estilo directo y sobrio, característico de la novela negra. La prosa es precisa y sin adornos, lo que refleja tanto el carácter del protagonista como el ambiente desesperanzado de la historia. Sin embargo, a pesar de la simplicidad aparente del lenguaje, hay una gran profundidad emocional y filosófica en este texto. El autor logra captar la complejidad de la experiencia humana en tiempos de guerra, con descripciones vividas de la devastación de la ciudad y las emociones internas de los personajes. Ambiente y tono. El ambiente es sombrío y opresivo, acentuado por las descripciones de una Barcelona en ruinas. El tono de la novela es melancólico, pero también hay momentos de esperanza, aunque sean pequeños y fugaces, lo que añade una riqueza emocional al relato. Llegó el momento de proponer una serie de preguntas para profundizar en el análisis de 4 días de enero de Jordi Sierra y Fabra. Primera, ¿cómo refleja 4 días de enero las consecuencias de la Guerra Civil Española en la vida cotidiana de Barcelona? La novela muestra de manera contundente el impacto de la guerra civil en la vida cotidiana de los habitantes de Barcelona. Sierra y Fabra retrata una ciudad al borde del colapso, donde la lucha por la supervivencia es constante. A través de las descripciones del hambre, la miseria y la desesperación, el autor refleja cómo la guerra ha destruido no solo las estructuras políticas y sociales, sino también el tejido humano de la ciudad. Los personajes viven en un estado de miedo e incertidumbre, sin saber qué les deparará el futuro. La caída inminente de Barcelona ante las tropas franquistas genera un ambiente de opresión, donde la esperanza ha sido reemplazada por la resignación o el miedo. Este retrato realista de la vida cotidiana durante la guerra destaca las secuelas emocionales y psicológicas que el conflicto dejó en la población. Segunda pregunta. ¿De qué manera el personaje de Miquel Mascarell encarna los valores del detective clásico de la novela negra? Miquel Mascarell es el arquetipo de detective clásico de la novela negra, pero con un contexto histórico que le otorga una dimensión mucho más profunda. Como detective, Mascarell es solitario, cínico y moralmente íntegro, características propias de los detectives del género noir como Sam Spade o Philip Marlowe. Sin embargo, lo que distingue a Mascarell es su entorno, una Barcelona devastada por la guerra. Este contexto lo convierte en un personaje trágico que no solo lucha contra el crimen, sino que también
lo hace contra la descomposición moral y social que le rodea. Mascarell sigue un código de honor personal buscando justicia en un mundo que se desmorona, lo que lo convierte en un héroe a contracorriente. Su persistencia en resolver el caso del asesinato, incluso cuando el colapso de la ciudad parece inevitable, simboliza su resistencia ante la derrota moral de la guerra que se ha impuesto. Pregunta número 3. ¿Qué simboliza la caída de Barcelona en la narrativa de 4 días de enero? La caída de Barcelona es un símbolo poderoso en la novela, que representa no solo el final de una lucha republicana en la Guerra Civil Española, sino también el colapso de las ideas de libertad, democracia y justicia por los que tanto había luchado. Cada personaje, especialmente para Mascarell, la caída de la ciudad marca el fin de una era y un punto de no retorno. Es el símbolo del fracaso de una generación y de una nación que no pudo evitar la tragedia. La caída de Barcelona también sirve como metáfora de la desesperanza y el desencanto que prevalece en la historia. Al mismo tiempo actúa como un recordatorio de fragilidad de los ideales humanos frente a las fuerzas de la historia de la guerra. Pregunta número 4. ¿Cómo utiliza Jordi Sierra y Fabra los elementos del género noir para explorar temas más amplios como la moralidad y la justicia en tiempos de guerra? Sierra y Fabra utiliza magistralmente los elementos del género noir, como la ambientación sombría, el detective solitario y la corrupción moral, para explorar cuestiones universales sobre la moralidad y la justicia en tiempos de guerra. El género noir tradicionalmente se caracteriza por un ambiente de desesperanza y desconfianza hacia las instrucciones, y esto se refleja en el entorno devastado de la novela. Sin embargo, lo que diferencia a esta obra es la capacidad del autor para utilizar estos elementos como una forma de explorar cómo la guerra no solo destruye físicamente, sino también moralmente. Mascarell es un hombre que se aferra a su sentido de justicia incluso cuando las estructuras que deberían respaldarla han colapsado. La búsqueda de justicia en medio del caos se convierte en una reflexión sobre la importancia de los valores morales, incluso cuando parece que el mundo ha perdido el rumbo. Pregunta número 5. ¿Qué papel juegan los personajes secundarios en la construcción del mundo devastado de 4 días de enero? Los personajes secundarios en 4 días de enero juegan un papel crucial para ilustrar la variedad de respuestas humanas ante la crisis extrema de la guerra. Cada uno de ellos, desde los aliados de Mascarell hasta los antagonistas, representa una faceta distinta de la experiencia de vivir en una ciudad al borde del colapso. Algunos personajes, como los colaboradores y traidores, representan la desesperación y el oportunismo que surgen en tiempos de caos, mientras que otros, como aquellos que todavía creen en la justicia o simplemente intentan sobrevivir, muestran la resistencia humana. Estos personajes aportan profundidad y complejidad a la novela, permitiendo al lector comprender la amplia gama de reacciones humanas ante la adversidad y cómo la guerra cambia a las personas de formas irreversibles. Pregunta número 6. ¿Cómo influye el entorno devastado de la Barcelona de 1939 en la atmósfera general de la novela? El entorno devastado de Barcelona en el año 1939 es esencial para crear la atmósfera opresiva y melancólica de la novela. La ciudad, retratada como un lugar en ruinas, con sus habitantes luchando por sobrevivir en condiciones extremas, se convierte casi en un personaje en sí mismo. Las descripciones de las calles vacías, los edificios destruidos y el frío implacable subrayan el sentido de desesperanza que permea la historia. Esta atmósfera refuerza la sensación de inevitable derrota que sienten los personajes, mientras la guerra se acerca a su trágico desenlace. El entorno también refleja el estado emocional de Mascarell, quien, al igual que la ciudad, está roto, pero sigue adelante, luchando contra un destino que parece sellado. Pregunta número 7. ¿Qué importancia tiene la investigación del asesinato en el marco más amplio de la guerra y la caída de Barcelona? La investigación del asesinato en un principio parece insignificante en el contexto de una guerra que está arrasando con todo a su paso. Sin embargo, a medida que avanza la trama se hace evidente que este caso tiene una importancia simbólica mucho mayor.
La búsqueda de Mascarell por resolver el crimen es una metáfora de su lucha por mantener la cordura y los valores en un mundo que ha perdido toda apariencia de orden y justicia. Aunque la guerra parece empequeñecer la relevancia del asesinato, para Mascarell, resolver el caso es una forma de aferrarse a algo concreto y significativo en medio del caos. Representa la pequeña resistencia que puede ofrecer frente a la gran catástrofe de la guerra, un intento de restaurar un poco de justicia en un mundo que se está desmoronando. 4 días de enero es una novela de Jordi Sierra y Fabra, ambientada en la Barcelona de 1939 durante los últimos días de la Guerra Civil Española. La trama transcurre en los 4 días previos a la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, lo que genera un ambiente de caos, desesperanza y miedo de una ciudad al borde del colapso. El protagonista, Miquel Marasquel, es un antiguo inspector de policía republicano que ha perdido a su esposa debido a la guerra y vive inmerso en una profunda melancolía. A pesar del estado de la ciudad y el inminente fin del conflicto, Mascarell se encuentra investigando su último caso, el asesinato de una joven cuyo cuerpo ha aparecido en circunstancias misteriosas. Aunque el resto de la sociedad se preocupa por sobrevivir al avance franquista, Mascarell decide seguir adelante con la investigación, buscando un sentido de justicia y propósito en medio del caos. Durante estos 4 días, Mascarell sigue las pistas relacionadas con la vida de la joven asesinada, descubriendo un entramado de secretos y mentiras que involucra a varios personajes secundarios, quienes representan distintas facetas de una sociedad devastada por la guerra. La investigación lo lleva a enfrentarse a cuestiones morales complejas, incluyendo el sentido de la justicia en un momento en el que el orden y las instituciones están colapsando. La atmósfera de la novela es sombría, reflejando tanto el deterioro físico de la ciudad como el colapso emocional y psicológico de sus habitantes. La desesperación y la sensación de que todo es inevitable impregnan la vida cotidiana de los barceloneses, quienes se preparan para la entrada de las tropas nacionales y el fin de la guerra. El relato de Sierra y Fabra combina elementos de la novela negra con la realidad histórica de la guerra civil, logrando una narración que no solo es una investigación criminal, sino también una reflexión sobre la supervivencia y la dignidad en tiempos de guerra. Mascarell, a través de su búsqueda de la verdad, representa una lucha silenciosa por mantener la normal y la humanidad en un mundo que parece haberse desmoronado. En resumen, 4 días de enero es una obra que mezcla la historia y la ficción para explorar las consecuencias de la guerra en la vida de una ciudad de un hombre. A través de su protagonista, la novela ofrece una mirada profunda sobre la resistencia moral en tiempos de crisis, mientras que la investigación criminal añade tensión y dinamismo a una historia impregnada de tragedia y reflexión. La novela 4 días de enero de Jordi Sierra y Fabra se puede analizar tanto desde su estructura externa y también desde su estructura interna. A continuación, detallaremos cada una de ellas. Estructura externa. Capítulos. La novela está dividida en capítulos que siguen la progresión cronológica de los 4 días mencionados en el título. Cada capítulo cubre los eventos de un día específico, lo que permite al lector seguir el curso de la acción en tiempo real. Esta estructura contribuye a generar una sensación de urgencia y proximidad a los hechos que van ocurriendo. Duración temporal. La historia se desarrolla en un marco temporal muy concreto. Los últimos 4 días de enero de 1939, justo antes de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona. Este límite temporal restringido da a la novela una estructura cerrada que refleja tanto el avance de la historia como el inevitable desenlace de la guerra. Estilo narrativo. Sierra y Fabra emplea un estilo narrativo que se caracteriza por ser directo y sobrio, acorde con el tono oscuro y opresivo de la novela. La prosa es clara y sencilla, pero está cargada de detalles que reflejan la desolación de la ciudad y el estado emocional de los personajes. Tamaño del libro. La novela no es extensa, lo que favorece una lectura ágil.
Al ser una obra de misterio y novela negra, esta concisión ayuda a mantener el suspense y la tensión durante toda la narración. Estructura interna. La estructura interna se refiere a cómo se organiza el contenido temático y narrativo dentro de la novela. En este caso, la estructura interna de 4 días de enero sigue los elementos tradicionales de la novela negra, combinados con elementos históricos. Introducción. La novela comienza introduciendo al protagonista, Miquel Mascarell, un inspector de policía republicano que ha perdido casi todo debido a la guerra. En esta parte se presenta el escenario, una Barcelona en ruinas, con la población al borde del colapso. La introducción también plantea el conflicto principal, la investigación del asesinato de un joven que servirá como el hilo conductor de la trama. Desarrollo. A medida que avanzan los capítulos, la trama se va desarrollando mediante la investigación de Mascarell. Durante este desarrollo, la historia se entrelaza con los eventos históricos reales de la Guerra Civil Española y la caída de Barcelona. Aquí se exploran los temas centrales de la novela: la guerra, la desesperanza, la moralidad y la justicia en tiempos de crisis. Mascarell interactúa con diferentes personajes que simbolizan las diversas respuestas humanas ante el colapso social. Las pistas y descubrimientos se suceden de forma gradual, manteniendo el suspense. El punto culminante de la novela coincide con el momento en que Mascarell descubre la verdad sobre el asesinato. Este clímax no es solo la resolución del caso, sino también la confrontación con la realidad política y social que está por venir. El clímax, en 4 días de enero, no solo resuelve el crimen, sino que también simboliza el cierre de una etapa personal para Mascarell, justo cuando la ciudad está a punto de caer en manos del enemigo. Desenlace. El desenlace de la novela ocurre con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona. Mascarell ha resuelto el caso, pero el desenlace no es triunfal. En lugar de un final cerrado y optimista, la novela deja una sensación de melancolía y derrota, reflejando la realidad histórica del momento. Este final abierto sugiere que, aunque el crimen ha sido resuelto, la verdadera lucha de Mascarell y para la sociedad está apenas comenzando con la nueva realidad bajo el franquismo. Temas y simbolismos. Moralidad y justicia. La insistencia de Mascarell en resolver el crimen refleja su lucha por mantener la moralidad en medio del caos. Su carácter sirve como un símbolo de la resistencia de los ideales republicanos, incluso cuando todo parece perdido. Guerra y destrucción. La guerra es omnipresente en la novela. No solo afecta el contexto externo, sino que también destruye emocionalmente a los personajes. La Barcelona devastada con el conflicto actúa como un reflejo del estado mental de Mascarell y de los otros personajes. Desesperanza y resistencia. Aunque el tono de la novela es sombrío, también se percibe una sutil esperanza de la resistencia de Mascarell y su insistencia en recordar la verdad, lo que sugiere que la moralidad puede sobrevivir incluso en peores circunstancias. Narrador. La novela utiliza un narrador en tercera persona que sigue de cerca las acciones y pensamientos de Mascarell. Esta focalización en el protagonista permite al lector empatizar profundamente con su perspectiva y su lucha interna, mientras que la narración externa proporciona una visión más amplia del estado de la ciudad y de sus habitantes. Continuamos con la opinión personal sobre 4 días de enero. 4 días de enero de Jordi Sierra y Fabra es una obra que me ha dejado una profunda impresión. Lo que más destaca es cómo el autor logra combinar de manera brillante el género de la novela negra con el contexto histórico de la Guerra Civil Española. Al situar la trama en los últimos días de la guerra, Sierra y Fabra nos introducen una Barcelona devastada, donde el caos y la desesperación son el pan de cada día. Este entorno, lejos de ser un simple telón de fondo, se convierte en un personaje más de la novela, aportando una atmósfera sombría que impregna cada página. Miquel Mascarell es un personaje que resuena por su profundidad y humanidad. Es un detective clásico del género noir, pero con una carga emocional mucho más intensa debido a la situación en la que se encuentra.
Me impresionó cómo, a pesar de haberlo perdido todo, sigue aferrándose a sus principios, buscando justicia en un mundo que parece haberse rendido ante la barbarie. Su lucha, más que física, es moral, lo que añade una dimensión filosófica a la novela. La investigación del asesinato no es solo el motor de la trama, sino también una metáfora de la búsqueda del sentido y la justicia en medio de la desolación. El caso es interesante por sí mismo, pero lo que realmente eleva la novela es la forma en la que refleja los dilemas morales y emocionales que enfrentan los personajes atrapados en una ciudad que está al borde del abismo. En definitiva, podemos decir que 4 días de enero es una obra que, a pesar de su tono oscuro, deja un impacto duradero. No es solo una novela de misterio, sino una profunda reflexión sobre la resistencia moral en tiempos de crisis. Es una lectura que recomendaría a cualquier interesado en la historia, la condición humana o las novelas de combinación de acción con reflexión.